Un auxiliar de vuelo inmovilizó a un director ejecutivo negro contra su asiento y lo obligó a presenciar cómo agredían brutalmente a su hijo adolescente. Sin embargo, lo que el director ejecutivo hizo a continuación dejó a la aerolínea en tierra para siempre. Lo que sucederá después te dejará sin palabras. Inmovilizó a un padre contra su asiento y se burló de él con crueldad, seguro de que nadie se rebelaría contra él. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. Los compartimentos superiores se cerraron uno a uno con un clic, mientras los últimos pasajeros se acomodaban en sus asientos. La calma artificial del vuelo nocturno envolvía la cabina como una suave ilusión. Con los asientos de cuero brillando bajo la tenue luz azul, los motores zumbando a un ritmo constante bajo el suelo. Pero bajo la aparente comodidad, algo no iba bien. Desde el asiento 3A de la cabina de primera clase del vuelo 719 de Horizon Air, Draven Holt sabía que no debía ignorar una sensación así. Se removió ligeramente en su asiento, ajustando el portabebés en su regazo, donde descansaba su hijo pequeño, Kyle. El niño se movió suavemente, rozando su blazer con sus deditos. Draven respondió con una caricia suave y un zumbido, bajo y tranquilizador, con la esperanza de arrullarlo y devolverle la paz. Kyle era la única parte de este vuelo para la que Draven no estaba preparado. Impredecible, frágil y más importante que cualquier otra cosa en la inminente cumbre. Unas filas más adelante, la cortina que separaba la cocina ondeó. Apareció un hombre alto, de hombros afilados, con una postura austera capaz de cortar acero. Su placa de identificación decía Byron. Se movía de forma distinta a los demás, no fluido ni cortés, sino pausado, como quien marca casillas en una lista de amenazas. Sus miradas se cruzaron. Por un breve instante, el tiempo contuvo la respiración. La mirada de Byron era fría y demasiado larga, calculadora más que curiosa. Draven había visto esa expresión antes, en salas de juntas, en ascensores, en lugares donde su éxito parecía una provocación. No era solo escepticismo, era algo más antiguo, algo más discreto. El tipo de desdén que no necesitaba ser llamativo para ser peligroso. Draven no se inmutó. Asintió levemente, neutral pero firme. Byron apartó la mirada sin responder y giró por el pasillo, sus zapatos lustrados golpeando el suelo con fuerza practicada. Draven inhaló lentamente. No era la primera vez que lo miraban así. Y probablemente no sería la última. Kyle gimió. Draven sacó un biberón del bolsillo lateral del portabebés y meció a su hijo con suavidad. «Solo es un vuelo, amigo», susurró, con la mirada fija en el pasillo. 2 horas y luego terminamos. Una azafata más joven, de pelo rubio rojizo, pasó y se detuvo con una sonrisa. «¿Necesita algo para el bebé, señor?» «Solo agua tibia, si es posible», dijo Draven, señalando con la cabeza el envase de fórmula. Enseguida. Era fácil, simple, humano. Pero el momento fue interrumpido por el repentino regreso de Byron. Caminó detrás de la azafata más joven, llevando él mismo la bandeja. No sonrió. Simplemente dejó la botella de agua en el reposabrazos de Draven, más despacio de lo necesario. «Toma», dijo Byron secamente. «A temperatura ambiente». «Te lo agradezco», respondió Draven con voz tranquila pero atenta. Byron se quedó allí. Su mirada pasó del rostro de Kyle al traje de Draven. Entonces la comisura de sus labios se curvó levemente. No era una sonrisa, sino una mueca de desprecio. Luego se alejó. Los dedos de Draven apretaron ligeramente la correa del portabebé. Miró el agua, luego a Kyle, que ya estaba completamente despierto y nervioso. En otra situación, tal vez lo habría ignorado. Pero algo en la presencia del hombre despertó un instinto más profundo, afinado durante años de sutiles batallas tras rostros sonrientes. El avión rodó. Las luces de la cabina se atenuaron aún más. Los anuncios zumbaron en el cielo. Afuera, las luces del aeropuerto se difuminaron en la oscuridad. Una vez en el aire, el ambiente debería haberse suavizado. Pero la tensión no desapareció. Byron pasaba a menudo, cada vez con el mismo paso pesado, sin mirar nunca directamente a Draven, pero siempre a la vista. Se detenía a menudo para hablar con otros pasajeros. Su tono cambiaba, amable aquí, educado allá, pero cuando estaba cerca de Draven, no decía nada. Draven no era paranoico. No tenía ese lujo. Había construido Titan Core desde cero,
Había sobrevivido a traiciones en la junta directiva, había gestionado fusiones con una agudeza inimaginable. Pero esto era diferente. No se trataba de contratos ni de competidores, se trataba de percepción, y la percepción, en espacios reducidos, podía convertirse en política. «Disculpe», dijo Draven con suavidad al pasar otro sobrecargo. «¿Puedo hablar con el sobrecargo?» El hombre parpadeó. Claro, señor. ¿Hay algún problema?» «Todavía no», dijo Draven con una sonrisa forzada. «Pero me gustaría asegurarme de que siga así». Antes de que el sobrecargo pudiera responder, Byron apareció de nuevo. «¿Hay algún problema?», Srenia preguntó con la voz ya cargada de irritación. Draven lo miró fijamente, largo y sereno. «Solo intento mantener la profesionalidad». Byron se inclinó ligeramente hacia adelante. «Entonces, mejor no haga suposiciones, señor». El señor era más intenso que una grosería. Draven negó con la cabeza, negándose a caer en la provocación. «No he hecho suposiciones, solo pido lo justo». Byron se burló en voz baja y se marchó sin decir nada más. La cabina se había quedado en silencio. Draven notó que un hombre de negocios en la fila contigua lo miraba y luego apartaba la vista rápidamente. Algunos otros intercambiaban susurros, inseguros pero alertas. No lo suficiente como para actuar, solo lo suficiente para percibir el desequilibrio. Kael empezó a llorar de nuevo, esta vez más fuerte, con una voz estridente en el reducido espacio. Draven desabrochó la parte superior del portabebé y lo levantó con cuidado, acunando la cabeza del bebé en el hueco de su cuello. «Listo», susurró, balanceándose suavemente. Las luces parpadearon momentáneamente. La típica luz de turbulencia, pero incluso eso pareció acentuar la creciente incomodidad en el aire. Byron estaba de nuevo cerca de la cocina, con los brazos cruzados, observando como un hombre esperando una justificación. Y Draven lo sabía. No se trataba solo de un miembro difícil de la tripulación. Era algo más profundo. La forma en que Byron se movía, la forma en que observaba, la forma en que sus manos se mantenían demasiado cerca del asa de la bandeja como si fuera un arma en lugar de un utensilio. Kael hipó a mitad de un llanto. Draven besó la frente de su hijo, meciéndolo suavemente. La mente del director ejecutivo, diseñada para predecir caídas del mercado y convertir las amenazas en planes, ahora se centraba en algo más primario. Supervivencia. No solo para él, sino para el niño en sus brazos. Fuera de la ventana, las estrellas se dispersaban sobre un terciopelo negro. Dentro, una guerra silenciosa ya había comenzado. El siguiente paso no sería suyo. Se suponía que el vuelo transcurriría sin incidentes hasta que el odio tomó el control. Los pasos de Byron Kessler resonaban en el estrecho pasillo mientras avanzaba con una bandeja en una mano, la mandíbula apretada y los ojos ardiendo con algo más oscuro que la simple molestia. Los pasajeros se movieron sutilmente. La cabina zumbaba con una incomodidad tácita. El llanto de un bebé agudo y rítmico atravesó el zumbido sordo de los motores y despertó una creciente inquietud que se aferró al aire como la estática antes de una tormenta. Dravenholt acomodó a Kael en el suave portabebés sujeto al pecho, meciéndolo suavemente para calmarlo. El llanto del bebé había comenzado hacía unos momentos, agudo, urgente, pero no inusual para un niño perturbado por la presión de la cabina o los cambios de temperatura de un vuelo de medianoche. Draven le susurró en voz baja, tranquilizadora. «Está bien, pequeño. Solo respira conmigo». Extendió la mano hacia el botón de llamada y lo pulsó. Una simple petición, agua, para mezclar con la fórmula del bebé. Byron apareció segundos después. Sus movimientos eran rápidos, casi mecánicos, pero su rostro no transmitía calor. El vaso de plástico golpeó la bandeja con un golpe sordo. Al principio no habló, solo miró a Draven, con los labios curvados en una pequeña sonrisa amarga. «¿Seguro que es necesario?», swingueó finalmente Byron, con la voz lo suficientemente baja como para no alertar a los demás, pero lo suficientemente aguda como para herir. «Tenemos otros 30 pasajeros intentando dormir». Draven parpadeó. «Es solo agua, para su fórmula». Byron asintió lenta y deliberadamente, pero la sonrisa burlona persistió. «Claro, por supuesto». Luego se giró, murmurando en voz baja,
las palabras demasiado apagadas para captarlas, pero su tono era inconfundible, desprecio disfrazado de política. Draven frunció el ceño, con los instintos agudizados. Algo en el comportamiento del hombre no estaba bien, no solo cruel, sino calculado. Al otro lado del pasillo pasó un auxiliar de vuelo más joven, Simon Hale, delgado y con aspecto nervioso. Miró a Draven y en una fracción de segundo articuló algo que le dejó sin aliento. «Lo siento». Fue una breve disculpa, con un toque de miedo silencioso. El mensaje le impactó. Sabía que no estaba bien. Ya lo había visto antes. Aún así, Draven intentó concentrarse. «Concéntrate en Kael», susurró, inclinando suavemente el biberón hacia la boca de su hijo. El bebé se quedó quieto un momento, mamando. Pero entonces la presión del aire cambió y Kael soltó otro gemido, más agudo, urgente, confuso. En ese momento, Byron regresó. Llegó más rápido esta vez, con la bandeja vibrando en su mano mientras corría por el pasillo como un juez entrando en un tribunal. «¡Señor!», ladró, lo suficientemente alto como para que lo oyeran las filas cercanas. «Tiene que silenciar a su hijo». Draven lo miró fijamente, atónito por la audacia. «Es un bebé», respondió con calma, aunque con la voz entrecortada. «Está llorando. Lo estoy alimentando. Es normal». Byron se agachó a su lado, acercándole la cara. La luz iluminó el sudor de su sien y las líneas de una sonrisa forzada. «Esto no es una guardería. Algunos creemos en la disciplina». Algunos pasajeros giraron la cabeza. La tensión se tensó como un alambre estirado. Byron los miró y luego volvió a Draven. «Tengo todo el derecho a consolar a mi hijo», dijo Draven con más firmeza. «Te estás pasando de la raya». Eso fue todo. Byron se enderezó bruscamente, con los hombros erguidos como un hombre dispuesto a provocar. «¿Se niega a la petición de un miembro de la tripulación?» «Me niego a que nadie me diga que no cuide a mi propio hijo». Se oyeron jadeos en la cabina cuando la confrontación se hizo pública. Un hombre 2 filas atrás levantó ligeramente el teléfono, con la cámara apuntando hacia abajo pero con firmeza. Otra mujer, mayor, los miró por encima de sus gafas con los ojos entornados. Pero nadie dijo una palabra. El silencio llenó el espacio entre la justicia y el miedo. Byron retrocedió lentamente, sin apartar la mirada de Draven. Su mano golpeó la bandeja con un ritmo suave, una señal, o tal vez solo un tic nervioso. Luego asintió fríamente, hablando como si diera un veredicto. «De acuerdo, lo abordaremos de otra manera». Y entonces desapareció por el pasillo, tras la cortina cerca de la cocina. El corazón de Draven latía con fuerza contra sus costillas. Miró a Kael, cuyos gritos se desvanecían en suaves hipos. Quería creer que todo había terminado, pero su instinto le decía lo contrario. La forma en que Byron se había movido, hablado, mirado, no era irritación. Era un cebo, una prueba. Y Draven acababa de fallar al mantenerse firme. Simon Hale pasó de nuevo, con la mirada nerviosa hacia adelante. No se detuvo, pero el temblor en su mano lo decía todo. Algo se estaba gestando, y nadie tenía el coraje de detenerlo, al menos no todavía. Draven cogió su teléfono, abrió la aplicación de la cámara y pulsó grabar, por si acaso. La mecha se había encendido, aunque nadie sabía hasta dónde se extendería el fuego. La turbulencia golpeó sin previo aviso, una caída repentina que hizo vibrar las bandejas y a los pasajeros aferrándose a los reposabrazos. Draven Holt apenas tuvo tiempo de ajustar el portabebés de Kael antes de que Byron Kessler se le echara encima. Los movimientos del auxiliar de vuelo fueron rápidos y demasiado intencionados para ser un reflejo. Su mano cayó con fuerza sobre el hombro de Draven, aplastándolo contra el asiento con una fuerza innecesaria. «Tú no controlas esta cabina, yo sí», siseó Byron, con el rostro a escasos centímetros del de Draven. Las palabras salieron como veneno, tan bajas que casi nadie las oía, pero tan agudas como para destrozar la paciencia de Draven. A Draven se le cortó la respiración. Intentó levantarse, apartar la mano de Byron, pero la mano se apretó. El reposabrazos metálico se clavó en su omóplato, restringiendo su movimiento y provocando una punzada de dolor en la columna. Kael gimió suavemente. El llanto del bebé, apagado pero doloroso, parecía presentir el peligro inminente. Las tenues luces del techo parpadearon levemente al ver que la cabina volvía a temblar. Al otro lado del pasillo, Simon Hale
El joven auxiliar de vuelo que antes había mostrado compasión se quedó paralizado a medio paso. Sus ojos se clavaron en la escena, la postura agresiva de Byron, la figura contenida de Draven y el pequeño cuerpo de Kyle, crispado por la incomodidad. Simon tensó la mandíbula, apretó las manos a los costados, dividido entre el protocolo y la conciencia. Su entrenamiento le decía que siguiera al auxiliar principal, pero su instinto le gritaba que algo iba terriblemente mal. Los pasajeros cercanos se removieron incómodos en sus asientos. Algunos apartaron la mirada, fingiendo no ver. Otros miraron con cautela por encima de los reposacabezas, sin saber si intervenir o esperar a que la situación se calmara. Un hombre tomó su teléfono, pero lo pensó mejor y lo guardó bajo la pierna. En el silencio de una cabina presurizada, el miedo se convirtió en su propio freno. Byron se acercó. Su aliento olía ligeramente a café y a algo más ácido, a desdén. Su mano flotaba cerca del portabebé de Kyle, con los dedos crispados como si deseara hacer más. Control, murmuró de nuevo, no a Draven, sino quizás para sí mismo. La mente de Draven daba vueltas. No se trataba solo de ruido, se trataba de algo más profundo, el ansia de dominio de Byron, su necesidad de afirmar su poder en un espacio donde nadie lo había desafiado antes. Draven ya había visto esa mirada, no solo odio, sino una sensación de derecho mezclada con el deseo de castigar. Se movió ligeramente, intentando no sobresaltar a Kyle, cuyos pequeños puños apretaban la manta con más fuerza. «Retrocedan», dijo Draven en voz baja pero firme, como una advertencia que contuviera una inundación. Byron no se movió. En cambio, levantó la barbilla, observando la fila de adelante, luego la de atrás, y finalmente dirigió la mirada a la cocina, donde había otro asistente, Malik Wren, más grande, más ancho y completamente ilegible. Los labios de Byron se curvaron en una sonrisa burlona. «Enséñele a este hombre lo que es el orden», dijo en voz baja, con palabras ensayadas, casi ceremoniales. Malik parpadeó, dudando solo una fracción de segundo, antes de asentir y girarse hacia ellos. El corazón de Draven se aceleró. Observó de nuevo a los pasajeros, buscando un aliado, un teléfono con cámara, a alguien lo suficientemente valiente como para hacer algo más que mirar. Pero la mayoría de los rostros estaban agachados, con los ojos pegados a las bandejas o cerrados, fingiendo un sueño. La ilusión de seguridad era poderosa. La gente se aferraba a ella incluso cuando se resquebrajaba. Al otro lado del pasillo, Simon dio un pequeño paso al frente, pero la mirada de Byron fue como una cuchilla. Simon se quedó paralizado de nuevo, con los hombros tensos y el sudor en las sienes. Draven apretó la mandíbula. Su objetivo cambió en ese instante. Había subido a ese vuelo con una sola meta: alcanzar la cima, hablar sobre innovación y progreso, pero ahora todo eso se desvanecía. El nuevo objetivo era sobrevivir, no solo por sí mismo, sino por Kyle. Tenía que mantenerse alerta, tenía que resistir. No podía permitirse provocar más violencia, no con Kyle tan vulnerable, pero tampoco podía permanecer pasivo. En algún punto intermedio se encontraba el camino a seguir. Volvió a mirar a Malik, que ahora estaba al final de la fila, mirando a Byron como esperando una confirmación. Era evidente que Byron tenía algún tipo de control sobre él, ya fuera por jerarquía, miedo o creencias compartidas. Draven no lo supo. Pero algo en los ojos de Malik sugería que no estaba del todo cómodo. Ese destello, por pequeño que fuera, le dio a Draven la pizca de duda que necesitaba. «La gente está observando», dijo Draven, mirando fijamente a Malik. «Lo que sea que estés pensando hacer, tendrás que vivir con ello». Malik no respondió. Su mirada se posó en Kyle. Luego volvió a Byron. Por un segundo, nada se movió. Incluso el zumbido de los motores pareció desvanecerse. Byron, visiblemente molesto, se giró y le susurró algo al oído a Malik. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, la turbulencia se calmó, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. La respiración de Draven se hizo más lenta mientras se apretaba contra el asiento, rodeando con un brazo el portabebé de Kyle para protegerlo. No era lo suficientemente fuerte como para dominar a dos hombres adultos, no con su hijo como escudo. Pero era observador, estratégico. Archivaba cada movimiento, cada mirada, cada orden susurrada como si fuera una prueba para recordar más tarde. Porque esto, fuera lo que fuese, ya no era solo personal, era sistémico.
Los pasajeros habían confiado en que los uniformes significaban seguridad, pero en este caso el uniforme era una máscara. Tras él se alzaba un hombre que veía el poder como permiso, la crueldad como política. Y nadie se había atrevido aún a quitarle esa máscara. Draven lo presentía, la cabina estaba cambiando. La tensión flotaba como una nube de tormenta sobre cada fila. Un presagio crepitaba en el aire. Algo peor se avecinaba. Le susurró suavemente a Kael, más para tranquilizarse a sí mismo que al niño. Saldremos de esta, te lo prometo. Pero las promesas eran frágiles en el aire. La tormenta había estallado, y ahora la cabina misma se había convertido en una jaula. El momento estalló sin previo aviso. Malik Wren, alto, de hombros anchos y frío como una máquina, dio un paso adelante siguiendo las órdenes de Byron. Su expresión era indescifrable, sus movimientos precisos, como los de un hombre realizando una tarea que ya había practicado. Las luces de la cabina se reflejaban en su pulida placa de identificación, mientras se movía con precisión mecánica, bloqueando el estrecho pasillo entre filas. Los pasajeros apenas tuvieron tiempo de procesar el cambio de energía cuando Malik se inclinó hacia adelante. Sus manos enguantadas se concentraron en las diminutas y frágiles piernas de Kael. Los instintos de Draven cobraron vida. ¡Alto! ¡No lo toques!, rugió, su voz cortando el zumbido de los motores como una cuchilla. Intentó levantarse abalanzándose hacia adelante con cada gramo de energía contenida, pero Byron fue más rápido. El asistente de mayor rango golpeó el pecho de Draven con la palma de la mano, empujándolo con fuerza contra el respaldo. El marco metálico sacudió la columna de Draven. Se quedó sin aliento, pero no le importó. Sus ojos estaban fijos en las manos de Malik, que ahora acunaban las piernas de su bebé con una calma aterradora. Kael se retorció, su rostro se contrajo en un grito. Un sonido comenzó en su garganta, inseguro y presa del pánico. «No, es mi hijo, ni te atrevas», gritó Draven de nuevo, con la voz quebrada al alcanzar el pánico un punto álgido. Se revolvió contra el agarre de Byron, pateando con las piernas, empujando hacia arriba con los codos, pero Byron se aferró como un ancla, con los brazos apretados. El agarre de Malik se apretó. «No lo hagas más difícil», gruñó Byron, con su aliento caliente contra el oído de Draven. «Tú te lo buscaste». El siguiente segundo rompió la noche. Con un movimiento que pareció resonar a cámara lenta, Malik presionó las piernas de Kael contra el sólido reposabrazos de metal junto al asiento. Kael chilló, un sonido inocente e impotente que atravesó los corazones de todos los pasajeros. Era el sonido de pura agonía, sin filtro e inolvidable. Y entonces, ¡crack! Un grotesco crujido resonó por la cabina, más fuerte que los motores. Las piernas de Kael se doblaron de forma antinatural. La sangre salpicó la manta blanca del bebé, salpicando la camisa de Draven. El llanto del bebé se hizo imposiblemente más agudo. Todo su cuerpo se retorcía de dolor agitando los brazos. La mente de Draven se quedó en blanco durante medio segundo. Ningún pensamiento coherente sobrevivió en ese silencio. Solo el latido de su corazón, el ardor en su garganta, la visión borrosa. Dejó de forcejear, no por rendición, sino por conmoción. Sus músculos se tensaron, no por miedo, sino por incredulidad. Su bebé, su hijo. Al otro lado del pasillo, Simon Hale se quedó paralizado, con los ojos abiertos, los labios entreabiertos, pero sin emitir ningún sonido. Una mano se crispó a su costado, como si intentara moverse, actuar, pero no pudiera decidir qué hacer. Algunos pasajeros se levantaron ligeramente de sus asientos, entre jadeos y gritos ahogados. Otros se tapaban la boca con las manos o aferraban sus teléfonos, grabando, pero demasiado asustados para hablar. Malik retrocedió lentamente, con la sangre aún caliente en sus guantes. Sus ojos no se cruzaron con los de nadie. Byron, sin embargo, se acercó. Su rostro estaba tranquilo, casi satisfecho. «Recordarán quién tiene el poder aquí», susurró, apenas moviendo los labios. Su tono era gélido, controlado, deliberado, ensayado. Draven no habló. No podía. Le temblaban los brazos al alcanzar a Kael, quien se retorcía contra el cinturón de seguridad, con su pequeño rostro contorsionado por un dolor insoportable, mientras las lágrimas corrían a raudales. Draven lo acunó, acercándolo a él, susurrando suaves disculpas con labios temblorosos,
con las manos manchadas de rojo. Nadie se movió. Todavía no. El aire estaba cargado de conmoción y el tiempo parecía haberse ralentizado. Incluso el vuelo pareció volverse más silencioso en ese momento. Byron se enderezó, observando lentamente las filas como un depredador que advierte a los rivales. Se ajustó el uniforme con precisión, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Todos lo sabían. Los pasajeros no solo guardaban silencio, sino que estaban atormentados. Los teléfonos se habían caído. Aún había bocas abiertas. Incluso quienes no habían presenciado el acto sabían lo que había sucedido. El sonido de ese frenado, el llanto del bebé, viviría en sus recuerdos mucho después del aterrizaje. Simon bajó la mirada hacia sus manos temblorosas y luego hacia la parte delantera del avión. Apretó la mandíbula. Un movimiento sutil, pero que insinuaba que algo en su interior había cambiado. Draven, encorvado alrededor de Kael, miraba al suelo, con la mandíbula apretada y el pecho agitado. La rabia ardía en sus ojos, no de la que arremete, sino de la que planea. ¿Qué recuerda? ¿Qué espera? Fuera de las ventanas, el mundo permanecía oscuro e indiferente. Pero dentro, una cicatriz acababa de grabarse en el alma de cada testigo. Nadie esperaba esto. No en un vuelo rutinario, no en un mundo que prometía seguridad en el cielo, pero el odio se había colado a bordo. Y ahora había dejado huella. Los pasajeros hablarían, llamarían a las autoridades, los videos saldrían a la luz, pero nada de eso podría revertir lo sucedido. En ese instante, solo quedaba una verdad. El momento quedó grabado en la historia, una cicatriz indestructible. El silencio invadió la cabina como un vacío, inmediato y absoluto, en el instante en que el grito de Kael se desvaneció en un débil gemido. El sonido de su llanto roto aún resonaba en cada rincón del avión, suspendido en el aire viciado y reciclado. Nadie habló. Nadie se movió. Filas de pasajeros permanecían paralizados por la conmoción, algunos con las manos tapándose la boca, otros temblando, con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Lo que acababa de ocurrir no fue un accidente. Fue deliberado, calculado. Las piernas de un bebé se habían destrozado contra el frío metal, y nadie había podido detenerlo. Byron se erguía en el pasillo, con el pecho hinchado con cada respiración pesada. Tenía las mangas arrugadas, el cabello ligeramente despeinado por la lucha, pero sus ojos aún ardían con ese control venenoso. Lentamente, soltó las manos de los hombros de Draven, aunque no con piedad, solo porque había dejado claro su punto. Draven no se movió. No pudo. Sentía todo el cuerpo entumecido, como si el impacto le hubiera pegado la columna al asiento. Sus brazos temblaban mientras acunaba a Kael, quien emitía débiles y lastimeros gemidos que rompieron la compostura de Draven. El asiento bajo ellos estaba manchado de oscuras manchas de sangre. La manta de Kael, antes blanca y limpia, se había convertido en un doloroso lienzo viviente de brutalidad. Draven bajó la mirada hacia las piernas de su hijo, que ya empezaban a hincharse bajo la tela. Su corazón latía con fuerza, pero cada latido parecía un grito atrapado tras los dientes apretados. La furia latía por sus venas, tan aguda y devoradora que le nublaba la vista. Byron retrocedió con teatral calma y se giró hacia los pasajeros con los brazos medio extendidos como si exigiera atención en un tribunal. «Orden», declaró en voz alta, su voz resonando por la cabina. «El orden ha sido restablecido». Draven apretó la mandíbula, la sangre rugiendo en sus oídos. ¿Orden? Esto no era orden, era salvajismo. Sin embargo, el hombre responsable estaba de pie ante todos ellos, encapuchado y fingiendo rectitud. Draven apenas podía contener la oleada que le subía al pecho, pero ahora sabía que la indignación no sería suficiente. No allí. Todavía no. Su objetivo había cambiado. Sobrevivir ya no era su meta. La justicia y la venganza habían tomado su lugar. Un hombre de traje al otro lado del pasillo se movió, levantándose temblorosamente de su asiento. Tenía el rostro pálido, los labios entreabiertos como para hablar, para protestar. Pero en cuanto Malik giró la cabeza, con expresión fría y músculos tensos, el hombre dudó. Entonces, sin decir palabra, volvió a sentarse, encogiéndose en su silla. El miedo aún reinaba en el aire. Una ironía dramática se retorcía como un cuchillo en el corazón de cada espectador.
Estos eran los hombres destinados a garantizar la seguridad, pero se habían convertido en los artífices del terror. La autoridad se había transformado en crueldad ante sus ojos, y nadie había sabido cómo detenerla. Entonces, un susurro rompió el silencio. «Están grabando», murmuró Simon Hale mientras se arrodillaba junto al asiento de Draven. Sus manos temblaban visiblemente, su voz apenas más fuerte que un aliento. «Algunos pasajeros han estado grabando. Hay pruebas». La mirada de Draven se desvió lentamente hacia Simon. Había miedo en la mirada del joven, sí, pero también algo más: culpa, determinación, una pizca de vergüenza tan fuerte que casi le dobló la columna. Y en la confesión de Simon, Draven vio algo más: esperanza. No lo suficiente para aliviar el dolor de Kael, no lo suficiente para retroceder el tiempo, pero sí lo suficiente para iniciar un ajuste de cuentas. Miró las filas. De hecho, varios pasajeros tenían sus teléfonos en la pantalla, con las pantallas aún brillando tenuemente bajo abrigos o bandejas. Algunos levantaron la vista, cruzando miradas con Draven antes de darse la vuelta rápidamente, avergonzados de su silencio. Pero habían visto, habían grabado. La verdad no había sido silenciada por completo. Byron, percibiendo un cambio de humor, volvió a dirigir lentamente la mirada hacia la multitud. Esta vez no habló. Quizás presentía las grietas formándose bajo sus pies, aunque aún no comprendía su profundidad. Draven hizo una mueca al ver a Kael agitarse de nuevo en sus brazos, el pequeño cuerpo del niño convulsionando de dolor. La impotencia era un tormento sin igual. Era un director ejecutivo, un líder, un hombre que construía imperios con estrategia y visión, y sin embargo, allí con el cinturón de seguridad aún abrochado, la ropa empapada en la sangre de su hijo, se sentía como nada más que un padre aplastado bajo el peso de la impotencia. Pero esa sería la última vez que se sentiría impotente. Inhaló lenta y profundamente, y luego exhaló con los dientes apretados. Sus dedos se ajustaron alrededor del cuerpo de Kael, con suavidad, de forma protectora. Este no era el final. Este era el punto de inflexión. Creyeron haberlo destrozado. Ni siquiera lo habían visto empezar a levantarse. Simon se acercó de nuevo. «Intentarán ocultarlo», susurró. «Sabes que lo harán. Pero si suficientes personas hablan, si suficientes de nosotros te apoyamos...» Draven asintió una vez, brusco y deliberado. «Entonces armamos el caso aquí», dijo en voz baja pero firme. «Convertiremos esta cabaña en la sala de pruebas, y cuando aterricemos, los entierran», terminó Simon asintiendo. Byron se movió de nuevo con la voz ahora aguda. «Mirada al frente, no hablen. Todos permanezcan sentados hasta nuevas instrucciones». Pero nadie respondió. La cabaña había cambiado. El silencio ahora no era miedo, sino tensión. Expectativa. Un despertar. Draven miró más allá de las tenues luces azules de la cabaña, más allá del velo del pánico, hacia la tormenta de posibilidades que se avecinaba. Aún no sabía qué forma tomaría la justicia, pero sabía que la lucha había comenzado, y quedaría grabada a fuego en la memoria, en los titulares, en los tribunales. La cabaña se había convertido en un tribunal y cada testigo sostenía el mazo de la verdad. Las botas de Byron resonaban contra el suelo del pasillo, con un ritmo áspero y pausado. «Malik, quédate atento», espetó, su voz cortando el murmullo de la cabina. Malik Wren, el imponente asistente de expresión cautelosa, se irguió cerca de la salida de emergencia, con los brazos cruzados sobre el pecho como un centinela silencioso. No habló. No tenía por qué hacerlo. Su sola presencia tenía como objetivo intimidar. Draven Holt, todavía atado a su asiento, acunaba a su hijo herido contra su pecho. Kael gimió suavemente, conteniendo la respiración con cada sollozo mientras su pequeño cuerpo temblaba bajo la manta manchada de sangre. Draven susurró suavemente al oído de su hijo. Las palabras no buscaban consuelo, sino convicción. «Te tengo, Kael. Te juro que responderán por esto». Su voz se quebró, no por miedo, sino por el peso de la impotencia que le oprimía el pecho como un torno. El silencio de la cabina era antinatural, frágil como un cristal fino, a un grito de romperse. Algunos pasajeros permanecían rígidos, con los nudillos blancos contra los reposabrazos. Otros se atrevieron a moverse, sacando discretamente sus teléfonos de las mangas de las chaquetas y los bolsos, con las cámaras en ángulo bajo,
la mirada vagando entre Byron y el hombre destrozado del asiento 14A. El olor a café quemado flotaba en el aire, pero ahora estaba eclipsado por algo más denso: el miedo. Byron marchaba de un lado a otro como un general, inspeccionando un ejército derrotado. Todos permanezcan sentados. Si hay más arrebatos, nos desviamos. Quieren que los arresten a 9.000 metros de altura. Sus palabras eran amenazas, no advertencias. Pero su sonrisa burlona lo delató. Disfrutaba de aquello, del miedo, del control, del silencio. Desde casi la parte trasera del avión, una voz suave habló. Ya le envié un mensaje a mi hermano. Trabaja en la TSA. Nos estará esperando cuando aterricemos. Eris Danner se inclinó hacia adelante en su asiento, susurrando con los dientes apretados a un hombre al otro lado del pasillo. La tensión en su voz delataba la calma que intentaba aparentar. Su teléfono, escondido debajo de la bandeja, parpadeó con un solo mensaje enviado. La cabeza de Byron se giró bruscamente como un sabueso al rastrear un rastro. ¿Qué fue eso? Caminó hacia atrás observando los rostros. Eris se recostó, fingiendo dormir, sin teléfono. La mirada de Byron se detuvo en él un instante antes de volverse para dirigirse a toda la cabina. Cualquier dispositivo que graben será confiscado. Todos ustedes son testigos de un pasajero indisciplinado que pone en peligro la seguridad del vuelo. No lo empeoren. La ironía ardía. Byron había convertido la cabina en un teatro de crueldad, y ahora esperaba que el silencio fuera su misión. Pero no vio lo que Draven vio: el peso cambiante en los ojos de los pasajeros, los inicios de la resolución, el temblor de coraje que florecía bajo el miedo. Los ojos de Draven siguieron el movimiento cerca de la cocina. Simon Hale, el joven azafato, se deslizó tras la cortina, pálido como la luz de la luna. Le temblaban las manos al extender la mano hacia el panel del intercomunicador. Dudó con los dedos flotando, la respiración entrecortada. Entonces desapareció en el compartimento de la tripulación. El pulso de Draven se aceleró. No era mucho, pero era movimiento. Alguien, en algún lugar, seguía intentándolo. ¡Malik!, ladró Byron de nuevo, atrayendo la atención de Draven hacia adelante. Los ojos puestos en él. Señaló a Draven con un gesto de la barbilla. Malik no habló. Permaneció inmóvil, pero algo en su postura había cambiado. No relajado, sino inseguro. Su mirada se detuvo más tiempo en el bebé que en el hombre. Por un breve instante, algo humano brilló en sus ojos. Draven lo captó y se inclinó ligeramente hacia adelante, aún abrazando a Kael. «No tienes que seguirlo», susurró, en voz tan baja que solo Malik pudo oírlo. «Sabes que esto no está bien». Malik frunció el ceño, lo justo para demostrar que lo había oído. Pero no dijo nada. La voz de Byron volvió a alzarse, aguda y autoritaria. «Yo dirijo este vuelo. Mi palabra es ley aquí arriba. Si alguno de ustedes piensa lo contrario, les sugiero que me pongan a prueba». Miró a su alrededor como si desafiara a alguien a hablar. Nadie lo hizo, pero los teléfonos seguían sonando. Los dedos seguían tecleando. Draven sabía que, incluso sin voces, la verdad ya se estaba grabando. Ya viajaba mucho más allá de las paredes de la cabina. Kael gimió de nuevo, removiéndose en los brazos de su padre. Draven se pasó una mano temblorosa por la frente y luego levantó la vista. Su mirada recorrió la cabina. Rostros se cruzaron con su mirada, algunos avergonzados, otros enfurecidos, la mayoría inseguros. Conocía esa impotencia. La había vivido en salas de juntas, en ruedas de prensa, tras máscaras sonrientes. Pero esto era diferente. No se trataba de negocios, se trataba de sobrevivir. Y sobrevivir exigía estrategia. Estableció contacto visual con Eris Danner. El hombre asintió, sutil pero seguro. Otro pasajero, un hombre mayor con chaqueta verde, ladeó levemente la cabeza. Testigos. No solo espectadores, sino aliados potenciales. La mente de Draven repasó las posibilidades. Estaba contenido, su teléfono era inaccesible, su voz era solo una entre la multitud. Pero si se movían juntos, si una ficha de dominó caía, las demás la seguirían. Movimiento desde el frente. Simon emergió de nuevo, pálido pero con la mandíbula apretada. No habló. Solo sostuvo la mirada de Draven y asintió levemente antes de desaparecer de nuevo tras la cortina. Draven exhaló por la nariz. Fue un susurro de esperanza, justo lo suficiente para mantenerse en pie.
Kel volvió a moverse en sus brazos. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor del pulgar de Draven. Byron no había notado a Simon. No había notado la vacilación de Malik. No vio cómo las miradas se dirigían entre sí en lugar de a él. No se dio cuenta de que el silencio no era sumisión, sino el impulso que cobraba la quietud. Draven se inclinó y besó la frente de Kael. «Ya casi lo logramos, hijo», susurró. «Creen que han ganado, pero no oyen lo que yo oigo». Kael gimió en respuesta, como si comprendiera. Entonces Byron se giró hacia adelante abriendo los brazos. «En este vuelo», anunció, «mi palabra es ley». Pero Draven miraba al frente, ya sin miedo, ya sin estar roto, porque sabía algo que Byron desconocía. Lo que empezó como terror se estaba convirtiendo en la primera chispa de resistencia. Malik avanzaba rígido por el pasillo. Su corpulenta figura proyectaba largas sombras bajo las tenues luces del techo. En sus manos aferraba la manta empapada de sangre, la manta de Kael, como si fuera una bandera ceremonial en un ritual retorcido. Las manchas rojas intensas brillaban contra la suave tela, imposibles de ignorar. No miró a izquierda ni a derecha. Su expresión carecía de emoción, con la mandíbula apretada, la mirada al frente, como un soldado que cumple órdenes que no se atreve a cuestionar. Jadeos y murmullos recorrieron la cabina. Algunos pasajeros apartaron la mirada, demasiado conmocionados para verlo. Otros se quedaron mirando, horrorizados, inmóviles. A Draven se le cortó la respiración. Estaba paralizado, con las correas clavándose en los hombros y los brazos doloridos por la resistencia. Kael gemía débilmente contra su pecho. El llanto del bebé parecía ahora más ecos frágiles que lamentos. Byron estaba justo detrás de Malik, con los brazos cruzados, observando el espectáculo con una satisfacción retorcida. La actuación era calculada, un acto de guerra psicológica. Byron no solo quería silencio, quería obediencia, miedo, rendición. Entonces se oyó un sonido que rompió la densa tensión. Una voz áspera, fuerte, sin pulir. ¡Para! ¡Para allá! Eris Danner se incorporó a medias de su asiento, cerca del fondo, con las manos agarrando la parte superior del asiento delantero. Su voz temblaba, no de miedo sino de furia. Tenía la cara roja, la mirada fija en el camino de Malik por el pasillo. «Lo que estás haciendo está mal y todos lo sabemos». El silencio se rompió. Los pasajeros se removieron en sus asientos. Algunos jadearon. Otros miraron a Eris y a Byron, sin saber si debían hablar o quedarse quietos. Byron se giró lentamente, mirando fijamente a Eris. Su sonrisa era tenue, sin humor. «Siéntese, señor», dijo en voz baja pero cortante. «Está interfiriendo con la autoridad de la tripulación». «Perdió esa autoridad en cuanto lastimó a esa niña», replicó Eris, sin ceder. «Todos lo vimos. ¿Cree que la gente no hablará?» Byron dio un paso al frente, pero Simon Hale apareció repentinamente desde la cocina. Tenía el rostro pálido, el cabello empapado en sudor, y miró nerviosamente a Byron y a Draven antes de arrodillarse junto al director ejecutivo que estaba inmovilizado. «Lo saben», susurró Simon apenas audible. «La cabina, están viendo la señal de la cabina, lo han visto todo». Draven giró ligeramente la cabeza con la sangre bombeando en sus oídos. «Entonces, ¿por qué no han hecho nada?» Simon dudó. Su voz vaciló al responder. «Están dudando. No saben qué lo empeorará». Las palabras impactaron con más fuerza que la mano de Byron. La autoridad observaba, pero prefería la parálisis a la justicia. El miedo a las represalias, al escándalo, a los titulares y a las demandas. Esos miedos superaban a un niño que sangraba y a un padre atado como a un criminal. Draven apretó la mandíbula. Miró a Kael, que se había sumido en un sueño frágil y doloroso. El rostro del bebé se crispaba de vez en cuando, un silencioso reflejo de agonía. La rabia bullía bajo la calma exterior de Draven. No una rabia ciega, sino fría, estratégica. De esas que estudian rostros, miden los riesgos y eligen el momento oportuno con cuidado. Byron, aún concentrado en Eris, alzó la voz. «¿Alguien más quiere desafiar las reglas de este vuelo? Hable ahora». Recorrió la cabina lentamente con la mirada. La mayoría de los pasajeros bajaron la mirada, pero no todos. La mirada de Draven recorrió el pasillo, notando movimiento. Un hombre en la fila 12 asintió sutilmente. Otro, frente a Eris, ajustó su teléfono.
La lente de la cámara se asomaba por encima de su bandeja. Un tercero sostenía su chaqueta con torpeza, ocultando claramente algo debajo. Teléfonos. Pruebas. Coraje, tal vez. No lo suficiente para una revuelta, pero sí para encender la chispa. Draven volvió a mirar a Simon en voz baja. ¿No estás con él? Simon negó con la cabeza con fuerza. No soy como él. Es solo que no sabía qué hacer. Pero creo que el capitán podría actuar si le damos una razón. Entonces démosle una, murmuró Draven con la mirada firme. Simon parecía conmocionado pero decidido. Retrocedió un paso, preparándose para actuar. Draven volvió la mirada hacia Eris y asintió una vez. No necesitaban un plan con palabras. El asentimiento lo decía todo. Byron se giró de nuevo, caminando lentamente por el pasillo, como un lobo acechando a su presa. Su voz resonó de nuevo. Les recuerdo que en este vuelo, mi palabra es ley. Draven susurró en voz baja, casi como una oración. No por mucho tiempo. Podía sentirlo crecer, la tensión, el miedo, la ira, todo presionando contra las paredes de la cabina. Si se movía demasiado pronto serían aplastados. Demasiado tarde, y la oportunidad pasaría. Pero el momento se acercaba. Los pasajeros estaban despertando. El silencio se resquebrajaba. Y en ese breve espacio entre la obediencia y la rebeldía, Draven vio algo que no había visto desde que abordaron. Posibilidad. Cuando Malik pasó de nuevo, dirigiéndose hacia Byron, con las manos apretadas alrededor de la manta, dudó solo un segundo, lo suficiente para que Draven viera un destello de vergüenza en sus ojos. La fachada se estaba debilitando. Draven se recostó, acunando a Kael con tanta delicadeza como pudo, y se concentró no en el dolor ni en la rabia, sino en el siguiente paso. Esto ya no era supervivencia, esto era estrategia, y Byron no tenía ni idea de lo cerca que estaba el borde. El odio creía reinar en la cabina, pero el coraje había empezado a respirar. Pensó que quebrantar la dignidad de un niño quedaría impune, pero la justicia no se queda callada. Si crees que todo abuso debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. La voz de Byron atravesó la cabina como una cuchilla. Este hombre atacó a la tripulación. No tuve más remedio que intervenir. Evité un caos mayor. Las palabras no solo resonaron, sino que abrieron el aire, provocando que las cabezas se voltearan y la incertidumbre nublara la mirada de los pasajeros. Algunos se encogieron en sus asientos, con las manos congeladas, sin saber si creer al hombre uniformado o a su propio miedo creciente. Byron se irguió, con la barbilla levantada, con la autoridad experta de alguien acostumbrado a mentir sin problema. Su tono era firme, pero sus ojos delataban algo más. Desesperación. Draven, aún contenido, sostuvo la mirada de su acusador con una calma penetrante. Su cuerpo palpitaba de dolor y agotamiento, pero su voz se elevó, baja y firme, surcando el silencio con una claridad innegable. ¿Quieres orden?, dijo, apretando los brazos alrededor del frágil y herido cuerpo de Kael. El orden es la verdad, y todos aquí han visto lo que has hecho. Se contuvo la respiración en algún lugar cerca del centro de la cabina. Fragmentos susurrados de asentimiento se extendieron rápidamente, silenciosos pero potentes, como chispas saltando de brasa en brasa. Las cabezas se volvieron hacia Byron, pero esta vez con cautela. La duda se había apoderado de él. El mismo silencio que había usado para intimidar ahora se volvía contra él. Malik Wren, aún imponente cerca del pasillo, apartó la mirada, con las manos crispadas a los costados. El sudor le brillaba en las sienes y por primera vez su postura flaqueó. Perdió la compostura. No miró a Draven. No podía. La sangre del bebé aún manchaba sus mangas, un vívido recordatorio de lo que había hecho obedeciendo órdenes. Apretó la mandíbula y luego la relajó. No le salieron las palabras, pero la culpa había empezado a susurrar con más fuerza que la obediencia. Cerca del frente, Simon Hale, de pie, medio protegido tras el carrito de bebidas, miraba a Byron y a los pasajeros temblorosos. Captó la mirada de Draven y respondió con un leve asentimiento casi imperceptible. Entonces se giró hacia Eris Danner, que estaba en la parte trasera, y asintió de nuevo, más firme esta vez. La señal era clara. ¡Prepárense! Byron volvía a pasearse, con los labios apretados y las manos entrelazadas a la espalda, como un comandante aferrándose al control.
Todos mantengan la calma, gritó con una voz desgarrada por la arrogancia. La situación está bajo control. No interfieran o podrían ser detenidos al aterrizar. Pero nadie se movió. La ilusión de su control comenzaba a desmoronarse, y entonces, como si la tensión misma desencadenara la protesta del cielo, se desató la turbulencia. El avión se sacudió violentamente, haciendo que los vasos de plástico tintinearan y las luces de los cinturones de seguridad destellaran en rojo intenso. Se oyeron jadeos en las filas delantera y trasera. Un niño gimió. Las bandejas se movieron. Una casi se cae al suelo. Draven aprovechó el momento como un rayo que cruza un cielo oscuro. ¡Ahora!, bramó, y la palabra brotó de su pecho como un grito de guerra. Eris se levantó de golpe de su asiento, empujando con todo su peso hacia el brazo de Malik antes de que éste pudiera reaccionar. Malik se tambaleó, desequilibrado por la fuerza y por su propia incertidumbre. Al mismo tiempo, otro pasajero, un hombre fibroso con manos temblorosas, agarró la manta empapada de sangre del suelo y la sostuvo en alto como un estandarte de la verdad, con la voz quebrada al gritar: «¡Esto es lo que hicieron!». El grito de confrontación surgió, no del caos, sino de una ira justificada. Byron se giró, con los ojos abiertos, y se abalanzó sobre Eris, perdiendo la compostura, reemplazada por la rabia, pero su alcance llegó demasiado tarde. Simon pulsó el botón del intercomunicador en la cocina y levantó el micrófono con manos temblorosas. Su voz se quebró al principio, pero luego se tranquilizó al hablar por el crepitante sistema de altavoces. «Habla Simon Hale. Abuso de la tripulación en curso. Necesitamos intervención. Repito, abuso de la tripulación en curso». Sus palabras no solo llenaron el avión, sino que lo sacudieron. Los pasajeros jadearon, paralizados en su lugar, la verdad ahora innegable. Byron se detuvo a media embestida, con el pecho agitado, las manos flexionadas a los costados como garras que acababan de soltarse del trono. Las miradas lo clavaron desde todas direcciones, testigos, todos, y luego silencio. No paz, no calma, sino el silencio de algo que se rompe, algo más grande que la simple autoridad de un hombre. El silencio de la ilusión dando paso a la verdad. La mentira del control se había fracturado, y la verdad finalmente gritaba con más fuerza. Las bandejas cayeron al suelo con estrépito mientras avanzaba por el pasillo como un hombre desquiciado, con el rostro contorsionado por la furia. Apartó a empujones a cualquiera que se cruzara en su camino, mientras cargaba contra Eris Danner, quien apenas tuvo tiempo de prepararse. Los pasajeros gritaron. Una mujer se agachó bajo su asiento. Otros, impulsados por la adrenalina y el miedo, se movieron para interceptarlo. Un hombre agarró el brazo de Byron. Otro blandió su cinturón como un lazo, alcanzando a la azafata en la espalda. Las plumas se clavaron, los puños volaron, y Byron seguía luchando, rugiendo como un animal acorralado. En medio del caos, Draven sintió que la presión sobre su hombro se aflojaba justo el tiempo suficiente. No dudó. Con una oleada de fuerza nacida del dolor y la furia, Draven se liberó, atrayendo a Kael contra su pecho. El bebé gimió, su pequeño cuerpo temblando. La sangre había empapado el borde de la manta, y el corazón de Draven se quebró al oírlo. Pero no había tiempo para el dolor. Todavía no. Se giró justo cuando Byron se quitó de encima a otro pasajero y agarró una bandeja de metal, lanzándola hacia la cabeza de Eris. Eris se agachó, evitando por poco el golpe, y un hombre detrás de él derribó a Byron al suelo. Los dos se retorcieron, con las extremidades enredadas en el estrecho pasillo mientras los zapatos resbalaban sobre el suelo manchado de sangre. Una voz se quebró por el intercomunicador. «Aquí el capitán Beinart. Hay que restablecer el orden de inmediato». No hubo silencio. La llamada a la calma fue respondida con algo más. Furia. «No, es él al que deberían sujetar». «Srenia», gritó un pasajero. «Miren lo que le hizo a ese bebé». «Srenia», gritó otro. Se alzaron más voces. Draven sintió que la cabina se tambaleaba, no solo física, sino moralmente. Durante mucho tiempo, la autoridad había significado silencio. Obediencia. Miedo, pero ya no. La marea estaba subiendo. Byron apartó al pasajero de un empujón y se incorporó a duras penas, con la sangre goteando de un pequeño corte en la mejilla. Su mirada estaba desorbitada, acorralada y desesperada. Agarró el bote rojo del compartimento de emergencia, un extintor industrial, y lo blandió como un arma.
Todos atrás, ladró, con la saliva saliendo de sus labios. Juro que los dejaré inconscientes si es necesario. La multitud retrocedió levemente, dominada por el instinto. El arma en las manos de Byron parecía sólida y fría, peligrosa, pero no fue suficiente para detener la verdad que se abría paso a zarpazos. ¡Atrás!, gritó Byron de nuevo, blandiendo el extintor en un amplio arco. Fue entonces cuando Malik dio un paso adelante. Sus movimientos eran vacilantes, casi temblorosos, pero había algo diferente en sus ojos ahora. Ya no era una obediencia ciega, sino un destello de humanidad. Se colocó entre Byron y Draven, con los brazos medio levantados y las palmas abiertas. Byron, no, dijo con voz débil pero firme. Esto ya ha ido demasiado lejos. Byron no se inmutó, su agarre se apretó. Muévete, Malik. Malik se mantuvo firme. Sus labios temblaron ligeramente, pero no se movió. Le hicimos daño a un bebé. Le rompimos las piernas. No somos ejecutores, somos tripulación. Esto no es lo que somos. Byron apretó la mandíbula. Se volverán contra nosotros si cedemos. Ya lo han hecho, susurró Malik. El extintor temblaba en las manos de Byron. Sus hombros se movían con rabia y confusión, el sudor le brillaba en la frente. A su alrededor, los pasajeros observaban, con las cámaras en alto, los ojos abiertos como platos, el mundo exterior ya observando a través de cada lente. Draven se movió, su cuerpo aún protegiendo a Kael. Sostuvo la mirada de Malik, buscando. El mismo hombre que había aplastado las piernas de su hijo ahora se interponía entre él y otro golpe. Draven no dijo nada. No tenía que hacerlo. Malik dio otro paso hacia Byron. Bájalo. Byron miró alrededor de la cabina. Todas las miradas lo miraban fijamente, ya sin miedo, ya sin silencio. No vio escapatoria en sus rostros, solo juicio. En ese instante, la ilusión de control se desvaneció. Y Malik dijo, esta vez en voz más baja, no más. Byron lo miró fijamente durante un largo y odioso segundo, y luego dejó caer el extintor con un golpe metálico. El sonido metálico resonó por la cabina como el tañido de una campana, anunciando el fin de la tiranía. Los pasajeros exhalaron al unísono como si emergieran de debajo del agua. Eris se apoyó en el asiento, sangrando por un corte cerca de la oreja, pero aún erguido. Simon se asomó por detrás de la cortina cerca de la cocina, con el rostro pálido y tembloroso, pero observando. Y Draven, de pie en el centro de todo, con su hijo apretado contra su corazón, dejó que el peso del momento lo abrumara. El dolor aún rugía. La injusticia aún ardía. Pero la situación había cambiado. El avión no había aterrizado, pero la batalla en su interior había comenzado a cambiar. Su mirada se encontró con la de Malik una vez más. El hombre que había causado tanto dolor ahora estaba vacío y tembloroso, pero ya no estaba ciego. Y en ese instante, la cabina se sintió transformada. La situación estaba cambiando, y la justicia había comenzado a abrirse paso de nuevo en la lucha. El rugido desafiante estalló como un trueno en la estrecha cabina. Los pasajeros avanzaron a toda prisa, ya no paralizados por el miedo. Sus cuerpos se abrían paso a través de los estrechos pasillos, empujando a Byron hacia la cocina en una oleada de furia colectiva. Las luces del techo parpadearon levemente mientras la turbulencia ondulaba bajo el avión, pero nada podía compararse con la tormenta en el interior. La voz de Byron, antes autoritaria, ahora se quebró bajo la presión. «¡A sus asientos, todos atrás!», gritó con un tono agudo y desesperado, pero las palabras habían perdido fuerza. Nadie obedeció. Eris Danner fue el primero en sujetarlo, con los brazos temblorosos pero decididos. 2 hombres más lo siguieron, uno con una placa de servicio al cuello, otro aún agarrando un teléfono en plena grabación. Forcejearon con las extremidades de Byron, inmovilizándolo contra la puerta de la cocina. Se retorcía como un animal acorralado, con los dientes al descubierto y los ojos desorbitados por la incredulidad de que el poder que ejercía con tanta facilidad minutos antes se hubiera desvanecido. «¡Suéltame!», «Component placement», gritó Byron, con la voz resonando entre el metal y el pánico. «No sabes lo que haces». «Sabemos exactamente lo que hacemos», respondió Eris apretándolo con más fuerza. «Te detenemos».
Al otro lado de la cabina, Malik cayó de rodillas. El sonido del desplome de Byron le había despertado algo en su interior. Le temblaban las manos, con las palmas empapadas de sudor, mientras miraba la sangre que aún manchaba su uniforme. El olor a antiséptico y a combustible de motor flotaba en el aire, pero Malik solo podía concentrarse en las piernas rotas de Kyle. El grito aún resonaba en su cabeza. No quise decir component placement. La voz de Malik se quebró al mirar a Draven. No quise... Draven no dijo nada al principio. Permaneció inmóvil, con Kyle acunado en sus brazos, envuelto en una protección temblorosa. Su respiración era superficial, controlada. Su rostro estaba cubierto de sudor y una rabia silenciosa. Lentamente se puso de pie. Cada músculo protestaba. Cada moretón palpitaba. Pero el silencio que siguió a su ascenso fue más fuerte que los gritos de Byron. Simon Hale apareció a su lado, visiblemente conmocionado, pero ya sin miedo. «Estamos documentándolo todo», dijo en voz alta, volviéndose hacia la cabina. «No habrá encubrimiento. Esta vez no». Algunos pasajeros levantaron sus teléfonos, otros susurraron palabras de aliento. Un hombre mayor, con el rostro demacrado y cansado, asintió hacia Draven y murmuró: «No estás solo». Draven bajó la mirada hacia el rostro pálido de Kyle, surcado de lágrimas secas y sangre. Su hijo gimió débilmente, aferrándose al cuello de la camisa de su padre. Draven se inclinó y presionó suavemente sus labios contra la frente de Kyle. El calor de la piel del niño se le quedó grabado en la memoria. Entonces volvió la mirada hacia Byron. Byron, contenido pero aún desafiante, escupió palabras con los dientes apretados. «¿Crees que algo de esto importará? La aerolínea es dueña de todo. Harán que esto desaparezca como si nunca hubiera sucedido». Pero la mentira ahora sonaba hueca. La cabina había cambiado. Los testigos ya no tenían miedo. No eran pasajeros, eran pruebas. «Solía creer que el silencio era más seguro», dijo Draven en voz baja, con voz firme y palabras mesuradas. «Pero ahora sé que el silencio es lo único que mantiene a gente como tú en el poder». Byron se sacudió del agarre de los tres hombres, pero Eris no se inmutó. Uno de ellos metió la mano en el compartimento superior y arrancó un par de cables de carga, enrollándolos alrededor de las muñecas de Byron como si fueran ataduras improvisadas. Con los brazos retorcidos tras la espalda, solo podía mirar fijamente y balbucear. Su aura de control se desmoronaba con cada segundo que pasaba. En la parte trasera del avión, alguien intentó contactar de nuevo con la tripulación. La cabina permaneció en silencio, sin intercomunicador, sin anuncio. El retraso lo decía todo. Los pilotos observaban, escuchaban, tal vez esperaban a ver si la cabina se resolvía sola o si explotaba. Un presagio flotaba como el humo. Malik permaneció en el suelo, con la mirada fija en Draven. «Tenía miedo», dijo, casi inaudible. «Nos dijo que nos despedirían si no obedecíamos». Los ojos de Draven no se suavizaron, pero tampoco ardieron. «Le hiciste daño a mi hijo», dijo secamente. «Pero también le impediste hacer algo peor». Las palabras flotaron en el aire, una mezcla de acusación y reconocimiento reticente. Malik asintió lentamente, con la vergüenza grabada en cada línea de su rostro. Simon se aclaró la garganta. «A este avión aún le quedan horas para aterrizar», dijo a la cabina. «Pero no vamos a dejarlo pasar. Cuando aterricemos, cada teléfono, cada declaración, cada grabación será compartida». Alguien aplaudió. Luego otro. El aplauso fue vacilante pero real. Creció, no fuerte, pero sí con fuerza en su intención. Byron se encogió al oír el sonido, como si cada latido lo descontrolara aún más. Draven cambió de postura a Kyle en sus brazos, avanzando con pasos lentos y pausados. Pasó junto a Byron sin decir palabra. No la necesitaba. Su silencio era más denso que cualquier amenaza que Byron pudiera formular. Miró al resto de la cabina. Sus ojos se encontraron con los suyos con empatía, solidaridad y una ardiente necesidad de justicia. Luego se inclinó, susurrando al oído de Kyle, con la respiración apenas temblorosa. «Pensaron que nos habían vencido, pero esta lucha solo ha comenzado». La cabina se había transformado de prisión en campo de batalla, y pronto se convertiría en un tribunal. Cuando las ruedas del vuelo 719 de Horizon Air impactaron contra la pista con un golpe sordo, un escalofrío de quietud recorrió la cabina. No el habitual suspiro colectivo de alivio tras el aterrizaje,
sino algo más silencioso, más pesado. Nadie se desabrochó el cinturón de seguridad. Nadie cogió sus maletas. El avión había aterrizado, pero sus pasajeros permanecían paralizados, como si dudaran de que la pesadilla hubiera terminado. Byron Kessler estaba sentado desplomado en la fila 12, con las muñecas atadas con fuerza con cuerdas y bridas improvisadas hechas con cinturones y cables de auriculares. Su rostro, antes sonrojado por una arrogante autoridad, ahora hervía de furia contenida. El hombre que había paseado por los pasillos como un rey, ahora parecía un prisionero esperando su juicio. Dravenholt estaba sentado 2 filas detrás de él, abrazando a Kyle contra su pecho. El bebé gimió suavemente. Las vendas que le habían envuelto apresuradamente las piernas rotas estaban ligeramente rosadas. Draven apretó la mandíbula mientras acariciaba el cabello de su hijo. Cada suave roce de su mano ocultaba la tormenta que hervía en su interior. No había dormido ni llorado. Todavía no. Ya habría tiempo para eso más tarde. Ahora tenía que asegurarse de que la verdad sobreviviera a este aterrizaje. Simon Hale permaneció a su lado, con el cuello de la camisa pegado al sudor. Tenía las manos tan apretadas que los nudillos se le habían puesto blancos. El joven asistente no había hablado desde que anunció la emergencia por el intercomunicador, pero su presencia era firme. No había corrido cuando todo se desmoronó, y Draven lo reconoció en silencio con un firme asentimiento. La puerta de la cabina se abrió con un silbido y entró una ráfaga de aire frío. Los servicios de emergencia abordaron rápidamente, pero no con la urgencia que requería la situación. Sus movimientos eran vacilantes, con la mirada fija entre Byron, los pasajeros y el hombre en el centro de todo, Draven. Uno de los médicos dio un paso al frente, un hombre flacucho con un mechón plateado en el pelo, y miró con incertidumbre hacia la cabina antes de dirigirse a Draven. «Señor, necesitamos examinar la situación antes. Empecemos con el niño», interrumpió Draven en voz baja pero autoritaria. «Ahora». El médico se estremeció, pero asintió. Por supuesto. Él y otro hombre se inclinaron, tomando con cuidado a Kyle en brazos. El bebé gimió, pero no se resistió. Su cuerpo lo había dado todo. A medida que los médicos avanzaban por el pasillo hacia la parte trasera, sus hombros parecían encogerse, como si llevaran algo más que el peso del equipo. Miraron repetidamente hacia la pasarela, como si esperaran órdenes o interferencias. Y no se equivocaban al ser cautelosos. Un hombre alto con traje azul marino y corbata bien ajustada se encontraba justo al otro lado del umbral de la puerta abierta. Derek Sloan, gerente de operaciones de Horizon Air, entró con un portapapeles bajo el brazo y una expresión de calma forzada en el rostro. Imitaba la autoridad como una armadura, pero sus ojos la delataban con un destello de pánico tras su sonrisa profesional. «Damas y caballeros», comenzó, dirigiéndose a la cabina como si impartiera un seminario de seguridad. «Les pedimos que permanezcan sentados. Nuestro equipo los atenderá fila por fila. Habrá tiempo para hablar con...» «No», dijo Eris Danner, levantándose de su asiento cerca de la cocina trasera. Sostuvo su teléfono en alto, con la pantalla encendida. «No nos iremos a ninguna parte hasta que alguien sepa lo que realmente sucedió aquí». Varios pasajeros murmuraron en señal de asentimiento. Algunos también levantaron sus teléfonos, no para grabar, sino para mostrar solidaridad. Era el primer acto coordinado de resistencia desde el levantamiento en el cielo, y estaba funcionando. Darrek dudó. Su tono ensayado vaciló. «Señor, le aseguro que realizaremos una revisión interna». «Se refiere a encubrimiento», replicó Eris. «No se moleste. Todo el avión lo vio. Lo grabamos». Sloan abrió la boca ligeramente y luego la cerró. Su mirada se dirigió a Byron, todavía contenido, con la respiración ahora superficial pero errática. El silencio en la cabina se volvió a espesar, no por miedo, sino por anticipación. Draven se levantó lentamente, acunando la manta, ahora vacía, de Kyle contra su pecho. Sus movimientos eran precisos, cada paso deliberado. No necesitaba gritar. Su sola presencia atravesaba la tensión como el acero a través de la seda. Se giró para mirar a Sloan. «¿Dónde estaban tus protocolos cuando mi hijo gritaba?». Swingueó con voz firme pero tranquila. «¿Dónde estaba tu cadena de mando cuando tu empleado agredió a un niño?». Sloan tartamudeó. Esto fue un incidente descontrolado, no representativo». «No», dijo Draven negando con la cabeza.
No malgastes energía en control de daños. Todos sabemos lo que fue. Hizo un gesto hacia Byron sin siquiera mirarlo. Y él también. Detrás de Draven, Simon dio un paso al frente, irguiéndose. Llamé a la cabina. Envié mensajes a través del sistema interno. Les rogué que intervinieran. Vieron la señal. Lo sabían. Y dudaron. El peso de esa palabra, dudó, pareció flotar en el aire más tiempo que cualquier grito. Sloan intentó recuperar el control. Desaparquemos ahora. Se tomarán declaraciones oficiales más tarde. No, repitió Draven. Se tomarán declaraciones ahora, antes de que desaparezca algo, antes de que se esfumen las pruebas. Se volvió hacia la cabina dirigiéndose a los pasajeros con voz firme. Si tienen grabaciones, guárdenlas. Si presenciaron esto, digan la verdad. Porque esta aerolínea intentará reescribir lo que pasó aquí. No se lo permitan. Eris asintió. No vamos a dejar que esto muera. Todos lo vimos. Todos lo grabamos. La multitud murmuró más fuerte, las voces uniéndose con convicción. Se alzaron los teléfonos, no para defenderse, sino como armas de la verdad. Sloan dio un paso atrás, con la boca apretada. Ahora lo entendía. No se enfrentaba a un solo hombre. Se enfrentaba a una cabina llena de ellos. Afuera, las luces centelleaban a través de las ventanas de la cabina. Los médicos regresaron para escoltar a Kyle a la ambulancia. Draven lo siguió, con pasos lentos pero firmes. Al cruzar el umbral del avión, volvió a mirar a las personas que aún estaban dentro, a los que habían permanecido en silencio y a los que habían recuperado la voz. Simon se quedó en la puerta, viéndolo partir. Malik se quedó atrás, cabizbajo, consumido por la culpa. Pero el silencio había desaparecido. El mundo ya estaba observando. El aterrizaje había puesto fin al vuelo, pero la guerra por la verdad apenas había comenzado. Las imágenes inundaron Internet como un rayo, inestables, borrosas y llenas de distorsión por la turbulencia, pero lo que mostraban era irrefutable. Un vídeo granulado de Byron Kessler obligando a Draven Holt a sentarse, con una mano sobre el pecho del padre y la otra señalando a Malik Wren mientras el asistente, más corpulento, se acercaba con una calma brutal. Otro vídeo mostraba a Malik presionando las diminutas piernas de Kyle contra el reposabrazos metálico. El grito del bebé se captó justo antes de que el teléfono se sacudiera violentamente y la imagen se convirtió en un caos. Sin embargo, la imagen más inquietante, la que llenó las noticias y los medios de comunicación, fue la de la manta manchada de sangre, sostenida en alto por un pasajero tembloroso como si fuera una pancarta de protesta. La indignación pública no creció, sino que explotó. En cuestión de horas, las etiquetas se convirtieron en tendencia mundial. Las voces de los presentadores de noticias se quebraron de incredulidad al narrar el horror que se desarrollaba, mientras los analistas legales diseccionaban cada fotograma, confirmando lo que los espectadores ya sabían en su corazón. No se trataba de un malentendido. Era una agresión. Horizon Air se apresuró a responder. Su primer comunicado de prensa fue escrito a toda prisa y con frialdad. El incidente a bordo del vuelo 719 está bajo investigación. Estamos cooperando plenamente con las autoridades. Las acciones de un miembro de la tripulación no reflejan los valores de nuestra aerolínea. Presentaron a Byron como un actor solitario, un empleado rebelde que operaba bajo estrés, y presentaron a Malik y Simon Hale como subordinados confundidos, atrapados en el momento. El intento de minimizar la situación fracasó. Los espectadores habían visto la verdad. Desde una habitación de hospital estéril, llena de máquinas silenciosas y paredes blancas, Draven observaba cómo se avecinaba la tormenta. Kyle yacía a su lado, con las piernas entablilladas y el rostro pálido por la medicación. Un pitido resonaba en el monitor cardíaco cada pocos segundos. Draven no se había separado de su hijo, pero ahora la justicia lo ponía de pie. Llamó a Malcolm Bay. Malcolm llegó esa misma noche, con el maletín en la mano y una expresión inflexible. «Intentarán enterrar esto», dijo en voz baja, de pie junto a la ventana, observando a los periodistas reunidos abajo. «Tenemos que actuar rápido. Preservar cada video, cada mensaje, cada declaración de los testigos, antes de que lo borren por completo». Draven asintió, con la mirada fija en Kyle. «Quiero más que justicia. Quiero un ajuste de cuentas.
Quiero que recuerden lo que pasó cuando tocaron a mi hijo. La boca de Malcolm se apretó en una línea firme. Entonces les daremos algo que no podrán borrar. A la mañana siguiente, el equipo de Draven se reunió en su apartamento del centro, transformado ahora en una sala de guerra legal. Los teléfonos vibraban, las pantallas parpadeaban, los testigos enviaban vídeos de forma anónima. Algunos pasajeros ofrecieron declaraciones, otros dudaban, temerosos de las represalias de la aerolínea. Draven hizo un llamamiento por vídeo desde la cama de Kyle, con voz firme. No pido venganza. Pido que todos los padres, todos los viajeros, sepan que esto no volverá a ocurrir. No nos quedaremos callados. Pero el silencio se impuso. Aparecieron cartas amenazantes en su buzón, sin firmar, salpicadas de advertencias veladas. Tienes una familia. Deberías protegerla. Números anónimos llamaban a altas horas de la noche. Hombres susurraban en la línea, prometiendo destrucción, ruina financiera, trampas legales. Una mañana Malcolm entró en el apartamento con un sobre negro en la mano y la mirada sombría. Este estaba pegado a la puerta principal. Draven lo leyó, una sola línea. Te has ganado un enemigo poderoso. Retírate. Dobló el papel lentamente y lo echó a la trituradora sin decir palabra. Están fanfarroneando, dijo. Y solo fanfarroneas cuando tienes miedo. Aún así, la presión aumentaba. Las lesiones de Kyle se convirtieron en tema de debate en foros en línea. Desconocidos afirmaban que el bebé estaba bien, que los videos eran montados. Personalidades de los medios cuestionaron la reputación de Draven, sacando a la luz viejos desacuerdos comerciales. Un presentador incluso sugirió que había orquestado el incidente para publicidad. La campaña de desprestigio había comenzado. Pero por cada mentira, la verdad se hacía más fuerte. Simon Hale llamó tarde una noche, con la voz temblorosa. Necesito hablar. No solo de Byron, es algo más grande. Draven salió al pasillo y cerró la puerta de la habitación del hospital. Hablar. Hubo reuniones, dijo Simon. No oficial, pero implícito. A ciertos pasajeros se les llamaba perfiles problemáticos, personas que causaban problemas. La idea era disuadirlos. A la tripulación se le dijo que los mantuviera a raya. Byron lo llevó al extremo, pero no era el único. Draven apretó la mandíbula. ¿Tienes pruebas? Correos, guardé algunos. Al principio no sabía qué eran, pero ahora lo veo. Envíaselos a Malcolm, dijo Draven con voz fría y acerada. Y Simon, gracias. Sé que no fue fácil. Cuando Simon colgó, Draven permaneció inmóvil mirando el pasillo del hospital. Los muros que lo rodeaban no se cerraban, se derrumbaban, revelando una red de corrupción más profunda. No se trataba solo de Byron ni de un vuelo, era un sistema, una cultura construida para proteger la crueldad y silenciar la verdad. Malcolm entró momentos después, con la transcripción impresa de una entrevista con un pasajero. Eris Danner acaba de confirmar. La aerolínea intentó ofrecerle un acuerdo para que guardara silencio. Sin demanda, sin prensa, simplemente desaparecer. Draven negó con la cabeza. Intentan comprar el silencio. Intentan borrar un crimen, corrigió Malcolm. Pero están fracasando, porque ahora todo el mundo está mirando. Debajo del apartamento, los flashes de las cámaras iluminaban la entrada mientras los reporteros rodeaban la entrada. Al otro lado de la ciudad, un mural había sido pintado durante la noche. La silueta de Kyle envuelta en una manta blanca, una franja roja que la cruzaba y una simple leyenda debajo. Vuelo 719. El presagio se intensificaba con cada respiración. Lo que había comenzado con un solo vuelo ya no se trataba solo de un hombre o un niño. Se trataba de cada persona silenciada en pleno vuelo, cada incidente ocultado bajo la alfombra corporativa, cada uniforme usado para intimidar en lugar de proteger. El sistema le había declarado la guerra al amor de un padre. Y ahora el padre respondía al fuego, con la verdad, la ley y los ojos de una nación a su espalda. Lo que empezó como un solo vuelo, se había convertido en un espejo que reflejaba la cara más oscura de una industria. El mazo golpeó con fuerza. La sala del tribunal quedó en silencio. Byron Kessler permaneció sentado en la mesa de la defensa con el rostro impasible, la mandíbula apretada y la mirada vacía mientras el primer testigo daba un paso al frente. El juez indicó que comenzara el procedimiento y así, sin más,
El juicio de Horizon Air contra Draven Holt estaba en marcha. No se permitían cámaras, pero el peso de 1000 ojos invisibles parecía oprimir a cada persona en la sala. El bullicio de las protestas externas se había desvanecido tras los gruesos muros de la sala, pero la energía persistía, latiendo bajo los suelos pulidos y los paneles de madera oscura. El abogado principal de Horizon Air, un hombre alto con un tono frío y preciso, se levantó. «Su señoría», comenzó con suavidad, «pretendemos demostrar que el señor Holt, aunque afligido, malinterpretó una situación que se descontroló, que la tripulación siguió el protocolo, que las lesiones de su hijo, por trágicas que sean, no fueron resultado de malicia, sino de confusión». Draven permaneció sentado en silencio, con las pequeñas piernas escayoladas de Kael acunadas suavemente en su regazo. Sus ojos no se apartaron del rostro del abogado, ni una sola vez. No parpadeó. El primer pasajero al que llamaron fue un hombre mayor llamado Elias Trent. Se aferró a la barandilla de madera del estrado de los testigos como si fuera lo único sólido que le quedaba en el mundo. «Lo vi», dijo con voz temblorosa. «Vi a ese hombre, Byron, empujar a Draven al suelo. Vi al otro asistente agarrar al bebé. Oí el grito». Hizo una pausa, mirando al jurado, y luego de nuevo a Draven. «Un sonido así no se olvida. Te rompe algo por dentro». La defensa objetó. «Es especulativo. Manipulación emocional». El juez levantó una mano. «Revocado. Que hable el hombre». Testigo tras testigo, pasajeros, hombres comunes con familias propias, con el rostro pálido bajo las luces de la sala, cada uno relatando la pesadilla que se había desatado en las estrechas filas del vuelo 719. Hablaron de la crueldad de Byron, del silencio que los asfixiaba, de la impotencia que atormentaba sus sueños. El fiscal, Malcolm Bay, caminaba despacio, deliberadamente, dejando que el silencio se asentara entre preguntas para que los testimonios calaran más hondo en el jurado. Entonces, llamaron a Malik Wren. Se hizo el silencio. Malik caminaba cojeando, no física, sino emocional. Le temblaban las manos al levantarlas para prestar juramento. La sala observó cómo luchaba por mantenerse erguido. Cuando le preguntaron por qué había hecho lo que hizo, se le quebró la voz. «No supe cómo detenerlo», susurró. «Byron tenía un control absoluto sobre todos, sobre mí. Cuando me dijo que lo hiciera yo, miré la cara de ese bebé, y aún así, se le hizo un nudo en la garganta. Lo hice de todos modos». Una exclamación de asombro recorrió la galería. La mirada de Draven se clavó en Malik, indescifrable, pero firme. Malik no apartó la mirada. «Tenía miedo», continuó Malik. «Pero eso no importa. Lastimé a un niño. Rompí algo inocente. Y cargaré con eso el resto de mi vida». No hubo objeciones, ninguna interrupción. Incluso los abogados de Horizon Air se quedaron quietos. El momento habló más fuerte que cualquier interrogatorio. Entonces llegó Simon Hale. El rostro del joven auxiliar de vuelo estaba pálido pero resuelto. Traía consigo una carpeta con los bordes desgastados. Dentro había correos electrónicos impresos, fechados meses antes del incidente. Leyó en voz alta, con las manos ligeramente temblorosas. «Alentamos la firmeza con los pasajeros difíciles. Los clientes problemáticos deben ser tratados con rapidez para evitar retrasos. La tripulación que ejerza su autoridad será recompensada como corresponde». La sala se enfrió. «¿Quién escribió esos correos electrónicos?», preguntó Malcolm. «Supervisores de Horizon Air», dijo Simon. «Lo llamaban disciplina. Pero todos sabíamos lo que realmente significaba». «¿Y Byron?», lo siguió al pie de la letra. El juez se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Incluso los miembros del jurado que habían permanecido impasibles hasta ese momento se removieron en sus asientos. Una grieta se había formado en la pulida armadura de la aerolínea. El último testigo en hablar fue Draven. No se levantó de inmediato. Se sentó con Kael apoyado en su hombro, la pierna del niño pesadamente enyesada. Cuando finalmente se puso de pie, la sala contuvo la respiración. Caminó lentamente hacia el frente, cada paso deliberado. Cuando se giró hacia el jurado, su voz era tranquila, firme, más allá de la sala. «No estoy aquí por dinero», dijo. «No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque algo sucedió en ese avión que no debería volver a suceder. Mi hijo». Hizo una pausa, mirando fijamente a Kael. «No era una amenaza. Era un bebé.
llorando, y por eso le rompieron las piernas. Nadie se movió. Me sujetaron, me silenciaron, me obligaron a observar mientras hombres uniformados cometían actos violentos en nombre del orden. Pero lo que no esperaban era que las personas a las que silenciaron hablaran. Su mirada recorrió la sala, fijándose en cada miembro del jurado. No solo le rompieron los huesos a mi hijo, expusieron su propia corrupción. Se sentó. No hicieron falta más palabras. Fuera de la sala, una tormenta de voces comenzó a alzarse, coreando, exigiendo reforma, justicia, verdad. Y dentro, la verdad ya no podía silenciarse. El juicio ya no se trataba de un solo hombre, se trataba de si la crueldad podría volver a esconderse tras un uniforme. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el presidente del jurado se ponía de pie. Cada respiración parecía suspendida. Cada sonido fuera de las paredes de esa cámara se sentía distante e irreal. Nosotros, el jurado, fallamos a favor del demandante Draven Holt, declaró el presidente con voz firme pero solemne. Recomendamos que se otorgue la máxima indemnización por daños y perjuicios. Además, instamos a la aplicación de reformas corporativas obligatorias y a la supervisión independiente de la conducta interna de Horizon Air. El silencio se rompió. Los jadeos resonaron en la sala como cristales que caían. Draven exhaló lentamente, como si se liberara del peso de todo el vuelo. Se quedó quieto un momento, abrazando a Kyle, cuyas piernas estaban enyesadas bajo la suave manta de hospital. El niño se movió levemente, inconsciente de que la justicia acababa de arrasar la sala como una tormenta finalmente llegada. Byron Kessler, sentado con los brazos cruzados en la mesa de la defensa, no parpadeó. Su sonrisa, siempre presente, había desaparecido, reemplazada por una mandíbula apretada y manos temblorosas. Un alguacil se adelantó para detenerlo. Al colocarse las esposas, Byron se giró una vez, encontrando la mirada de Draven solo un segundo antes de caer al suelo. La suficiencia, la dominación, el odio, todo se había evaporado bajo el peso de la responsabilidad. «Levántate», ordenó el alguacil con tono monótono. Byron se puso de pie, aunque a regañadientes, con la mirada ya no desafiante, sino vacía. La sala observó en absoluto silencio mientras se lo llevaban. Por un instante toda la sala permaneció paralizada, entre la incredulidad y el alivio. Malik Wren, sentado justo detrás del estrado de los testigos, se secó la cara con dedos temblorosos. Su testimonio había sido crudo, lleno de vergüenza y arrepentimiento. Aunque una vez había sujetado las diminutas piernas de Kyle con sus poderosas manos, ahora esas mismas manos se aferraban al borde del estrado, desesperadas por redimirse. El juez se dirigió a él con firmeza, pero con compasión. «Señor Wren, si bien sus acciones fueron graves, su cooperación, honestidad y disposición para ayudar en la investigación han sido tomadas en cuenta. Por la presente, se le condena a 5 años de servicio comunitario, específicamente al servicio de programas de defensa infantil y prevención de traumas. Espero que comprenda lo que eso significa». La voz de Malik se quebró al responder. «Sí, señoría, de verdad que sí». Su rostro, antes pétreo y distante, ahora mostraba una profunda tristeza. Mientras lo escoltaban fuera en circunstancias mucho más benignas, sus hombros se hundieron, no solo de vergüenza, sino con la carga de una segunda oportunidad. Simon Hale permaneció sentado en silencio, rodeado de algunos observadores legales. Sus ojos brillaban, no de orgullo, sino de alivio. El silencio que una vez había llevado como una armadura se había roto en el estrado. Su voz temblaba al relatar lo que había visto, lo que había temido y lo que no había podido detener. El juez no lo sentenció. No había necesidad. Las cicatrices de Simon no eran visibles, pero eran profundas. Los reporteros ya tecleaban afuera. El juicio, el veredicto, las personas involucradas, sería noticia en todos los medios antes de que el sol se pusiera por completo. Pero para Draven, nada de eso importaba en ese momento. Se giró lentamente hacia Malcolm Bay, su estratega legal de toda la vida. Malcolm le dedicó un pequeño y firme asentimiento. Victoria confirmada, justicia asegurada. Pero no era celebración lo que Draven sentía en su pecho, era algo más profundo, más solemne. Su mirada se posó en Kyle. Su hijo había sido el motivo de cada respiración,
cada discusión, cada noche de insomnio hasta ese momento. En los días siguientes, el mundo reaccionó. Se habían reproducido videos del vuelo 719 en las pruebas del tribunal, y ahora se transmitían en todas las pantallas. Las imágenes eran granuladas, pero inquietantes. Byron inmovilizando a Draven, las manos de Malik sobre Kael, la manta manchada de sangre levantada por un pasajero como símbolo de rebelión. El fallo judicial desató un debate nacional sobre el abuso de autoridad, la rendición de cuentas en los cielos y la dignidad de cada pasajero, independientemente de su estatus, raza u origen. Horizon Air emitió una oleada de comunicados de prensa. Byron había sido un actor corrupto, afirmaron. Malik fue manipulado. Simon fue elogiado por su valentía. Pero el público no creyó la manipulación corporativa. Los correos electrónicos, la cultura de la tripulación, las grabaciones, todo contaba una historia demasiado escandalosa para ser enterrada. Draven se encontraba bajo un sol radiante semanas después, con las cámaras destellando ante él, un podio al frente y Kael a su lado en un cochecito. Una pancarta llamativa ondeaba detrás de él. La Fundación Holt, Justicia en Movimiento. La fundación no se trataba de venganza, se trataba de prevención. Se trataba de garantizar que ningún pasajero, ningún padre, ningún niño, volviera a sufrir en silencio. Rodeada de voluntarios, abogados y simpatizantes, Draven se dirigió a la nación con una voz serena, firme y marcada por la verdad. Esto nunca se trató de poder, dijo, mientras el viento arrastraba sus palabras y las transportaba a través de la multitud silenciosa. Se trató de dignidad, y la dignidad nunca debe quebrantarse. Los pasajeros del vuelo 719 permanecían entre el público. Algunos aún sostenían los mismos teléfonos que habían usado para grabar esa noche, otros se estrechaban las manos en silenciosa solidaridad. Tras ellos, el mundo observaba no solo una victoria, sino un ajuste de cuentas. Lo que comenzó como la pesadilla de un padre terminó como el despertar de una nación. Segundos después, el padre contraatacó, y toda la cabina vio quién realmente tenía el poder. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas como el racismo, el abuso de autoridad y el impacto devastador de la crueldad desenfrenada. Su propósito es concientizar sobre la injusticia sistémica, reflexionar sobre la responsabilidad en las profesiones públicas e inspirar acciones en pos de la justicia, la protección y la dignidad para todos.